es el más largo. Entonces vamos a echarle una revisadita aquí a la plataforma. Bueno, entonces por aquí tenemos el corte número 2. Bien, este corte número 2 va desde el 21 de septiembre, o sea, empezó el día lunes, va desde el 21 de septiembre hasta el 1 de noviembre. Entonces, vamos 6 semanas de trabajo, de las cuales 5 son pues clases regulares, teóricas, y una clase es para el parcial de segundo corte. Es como lo hemos venido trabajando, como lo hemos venido haciendo. Entonces, aquí trabajo por semanas, entonces la del 21 al 27 de septiembre, pues tenemos aquí dedicado, lo vamos a expresar o lo vamos a relacionar hacia la introducción a las expresiones algebraicas. Entonces ya vamos a arrancar a ver lo que es el álgebra, vamos a ver lo que son los polinomios, vamos a ver lo que son pues las operaciones entre polinomios y de esta manera pues abarcar los casos de factorización que son pues muy importantes para que en el corte 3 pues solo trabajemos la parte de ecuaciones, que es lo que se trabaja normalmente en el curso. Los libros, entonces el precálculo de Stewart, que ya pues, algunos lo tienen, muchos lo tienen o lo han descargado, ese lo seguiremos trabajando. El álgebra de Baldor, que pues obviamente en este corte ya nos hace pues más de utilidad, porque pues es el libro en mención o el libro que siempre hemos trabajado para el álgebra, pues particularmente aquí en Colombia, durante los últimos 30 años, 40 años yo creo que llevamos trabajando el álgebra. Contenido de la semana número 1, entonces para que por favor lo revisen, lo miren, lo descarguen. Bien. Semana 2, entonces miraremos multiplicación y división, productos notables. Y la semana número 3, entonces repetimos productos notables, pero no es porque tengamos que ver el tema dos veces, sino que en la semana número 3 vamos a hacer una pausa. Entonces vamos a hacer una pausa para poder retroalimentar, revisar, reexplicar si tenemos dudas o preguntas de los temas de la semana 1 y 2, ¿sí? O sea, de suma, resta, multiplicación, división. De la semana número 3 o la clase de la semana número 3 está dedicada a la solución de dudas, a retroalimentar, a revisar, ¿sí? A ver cómo vamos. Y pues si vamos al día, pues bien, pero pues digamos que ahí hacemos una pausa. O sea, el tiempo nos permite hacer una pausa ahí. Luego en la semana número 4, pues ya arrancamos a ver los casos de factorización. Entonces, son varios casos de factorización. Entonces, en este orden de ideas, también vamos a repetir el tema en la semana número 5, también con ese, digamos, con ese ánimo de que se entienda bien, de que se pueda explicar, de que se pueda abarcar el tema, pues como debe ser. Eh, entonces, como tenemos una pausa en la semana número 3 y hacemos retroalimentación de los temas de las primeras semanas, entonces el quiz está programado para la semana número 4. Entonces el quiz está programado para la semana número 4, mírenlo aquí. Aquí va a trabajar pues, los temas de la semana 1, 2 y 3, ¿sí? O sea, no vamos a abarcar todo, ¿sí? Sino vamos solo a trabajar semana 1, 2 y 3 dentro del quiz. Lo mismo, la misma situación, lo vamos a dejar abierto desde el 12 de octubre hasta el 18 de octubre, la semana de receso escolar. Bueno, esa es la de los colegios, acá no tenemos receso. Entonces, no, esta es la semana después de receso, perdón. Entonces, pero el 12 de octubre, pues sí es un festivo, es un lunes. Profe, pregunta, Señora, ¿de verdad no tenemos semana de receso? no, las universidades no tenemos semana de receso. Qué Bueno, hay triste. universidades que sí lo hacen. Sí, hay otras que sí, bueno, qué triste. En fin, No, pero gracias. acá no lo hacemos. Vale, gracias. Aquí había programado, verdad que ustedes son nuevos, ¿no? Entonces, aquí había una semana que se llamaba la semana unigermana, pero se Ujú. hacía en la semana número 15, se hacía en la semana número 15 del semestre. Empezó con una semana, empezó con una semana donde se hacían exposiciones de bailes y eso, porque pues en el presencial pues se hacían bailes, se hacen exposiciones de comidas, de empresas, pues era muy, matemáticas también hacía, digamos, una presentación de juegos matemáticos y ese tipo de cosas, los muchachos iban y Sí. participaban, empezó por una semana, luego se redujo a 3 días, luego se Ah, redujo a 2 días y ahora uy,
con esta situación, pues desapareció. Mm, Entonces, bueno, sí, la última vez que la hicimos, recuerdan que hubo paro, que hubo un paro fuerte, manifestaciones muy fuertes En marzo. no, pero eso fue el semestre pasado, en noviembre, hicieron una manifestación muy dura que prácticamente nos tocó acabar todo a mitad. A las 12 del día nos tocó irnos de la universidad porque ya la movilidad no se podía. Y entonces nos quedamos con todo. Por ejemplo, los de cocina habían llevado una pierna de cerdo grandísima y estaban haciendo unos cortes, estaban haciendo una exposición, iban a hacer como una especie de estofado, bueno, iban a hacer algo muy grande con esa piernota de cerdo y pues les tocó dejar eso ahí casi que botado porque la situación se volvió, pues en la ciudad fue catastrófico ese día. Entonces, por eso mismo, pues atendiendo a esta situación, pues se acabó, no lo han pronunciado. De pronto el otro semestre, cuando ya empecemos a ir a la universidad, pues lo retomen. sí, Pero ahí está. bueno, Esa es la semana unigermanista. sí. Sí, volvemos. Sí, Gracias, pero prof. yo sí creo que volvamos. Listo, el taller, por favor, muchachos, taller en semana 5, taller en semana 5, recuerden, el trabajo es gradual, va por semanitas, vi trabajos muy bonitos, ya hay trabajos calificados, ya hay trabajos retroalimentados, trabajos muy bonitos, muy organizados, muy chéveres. Me alegra mucho que tomen pues esa iniciativa de dejar trabajos muy organizados, porque pues eso pues en principio da de la dedicación y el compromiso de ustedes, y pues no es solo eso, sino que pues obviamente están entregando el taller a otra persona y que uno lo pueda leer y lo pueda detallar muy fácil. Entonces, particularmente de este grupo hay trabajos muy bonitos, muy organizados, muy chéveres. Eh, Creo que ya pueden entrar y revisar sus notas de taller. Entonces, para que por favor entren y revisen. Ya hay retroalimentaciones hechas. Entonces, hay trabajos en los que solo dice muy buen trabajo porque pues fue un muy buen trabajo. Entonces, como hay otros que sí, pues de pronto faltó hacer algún ejercicio. Yo me tomo el tiempo de revisar casi ejercicio por ejercicio, entonces faltó simplificar, faltó organizar, faltó un poco de nitidez. Bueno, esas son cositas que pasan, pero pues obviamente hay que nombrarlas para que pues ustedes lo tengan en cuenta para este segundo taller. Este segundo taller, pues como trabaja toda la parte de operaciones con álgebra, o sea, con los polinomios, entonces vamos, miren acá, semana 1, pues tenemos aquí el trabajo de la semana 1, o sea, ahorita lo que vamos a ver, con valor numérico también. Semana número 2, entonces lo que es multiplicación y división, entonces va a ser muy sencillo, productos notables. No es que sea extenso, lo que pasa es que estos ejercicios son muy sencillos de hacer. ¿Sí? Entonces, prácticamente uno ya tiene la respuesta en un paso, ya ahí tiene usted la respuesta. Entonces, por eso se colocan varios. No es porque uno quiera llenarlos de trabajo ni nada, sino porque son ejercicios de solo uno o dos pasos, cositas muy sencillas en las que ya no hay que hacer mucho proceso. Entonces, por eso, pues trabajamos aquí más. En la semana 4 y 5, entonces fíjense que semana 1 y 2, la semana 3 no está, porque pues como les digo, es una semana de pausa, de retroalimentación. La semana 4 y 5 pues son los casos de factorización. Entonces, como son casos de factorización, tenemos que trabajar varios ejercicios de cada caso de factorización. Y a lo último, pues un ejercicio ahí de bonus, un ejercicio ahí bonus. Ya miraremos si lo cuadramos, si lo arreglamos, si hacemos algo con él, pero pues está ahí propuesto. Eh, Ese es el taller para que por favor lo bajen, lo descarguen, lo revisen, lo miren, para que hoy pues puedan empezar a adelantar, ya pues tratar de que no se quede tan, no se quede tan colgados o bueno, que se atrasen un poco, porque pues es difícil, digamos, en el sentido de descargar el taller el 24 de septiembre para entregarlo el 25 y todos esos ejercicios pues quedan muy pesados. Entonces ahí sí usted va a decir, uy, esto es mucho trabajo. En cambio, si usted lo hace gradual, semanita a semanita, ¿sí? Entonces, está bien, pero vuelvo y les digo, de este grupo, muy buenos trabajos, muy buenos ejercicios, eh, pues se ve que, pues que tienen ahí la dedicación y el tiempo pues
para hacer este tipo de cosas, para sobre todo dedicarle a sus asignaturas, porque eso es lo importante. A veces uno se pone a estudiar y no tiene tiempo para dedicarle al estudio, entonces ahí empieza uno a, pues, a flaquear un poquito. Este es el taller, entonces, para que por favor lo revisen. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues ahí ya. Y pues obviamente en la semana número 6, en la semana número 6 del 26 al 1 de noviembre, pues hacemos el segundo examen parcial. ¿Sí? El segundo examen parcial también va a estar habilitado durante una semana y pues obviamente no nos vamos a ver en esa semana para poder hacer la calificación y demás. En este momento, pues como se han dado algunos plazos de algunas situaciones, novedades que se han presentado, pues con muchos estudiantes que entraron un poquito después, entonces creo que todavía, creo que pueden ver las notas de su examen parcial, de cómo les fue. No sé si las pueden ver. Pero ya pueden ver notas de quizzes, por ejemplo. ¿Sí? O sea, yo creo que ya hay personas que ya tienen todas sus notas. Sí, la del parcial también la deja ver. El quiz Ah, también. eso. Entonces ya hay personas que ya tienen sus notas ahí listas. Sin embargo, pues ya en esta semanita ya organizamos todas las notas en el formato en el que las debemos entregar y obviamente se les publicará. Se les publicarán las notas para que las vean, las revisen antes de subirlas a Ciesco por si alguna novedad, pues las podamos solucionar antes. ¿Listo? Entonces, no se preocupen. ¿Dónde voy a dejar las notas? Entonces, en el foro de noticias, ¿sí? En el foro de noticias, en este foro nosotros podemos dejar archivos, ¿sí? Entonces podemos dejar las notas ahí para que solo ustedes la vean, porque si las dejo sobre la plataforma, eh, pues todo el mundo las puede ver y pues no, eso es más privado que cualquier otra cosa. ¿Listo? Entonces, o en el foro de avisos, entonces uno ingresa ahí, foro de avisos, deja ahí las notas, ustedes las revisan y ahí mismito me pueden hacer una retroalimentación frente a eso. Entonces, apenas la suba, el foro les avisa que hay un, o sea, por correo que hay un foro de avisos, que hay un aviso, entonces entran y revisan sus notas y me pueden dejar ahí la novedad si se presenta, si no, pues listo, no hay problema. Bueno, bien, pues cerrando este paréntesis, pues vamos a arrancar aquí nuestro segundo corte, entonces el álgebra. El álgebra. Bueno, listo. Entonces vamos a ver aquí el álgebra. El álgebra. Bueno, en principio, pues el álgebra es la forma de expresar o ya es como una de las, la base de todo, digamos, la base de las matemáticas, pues son los números. Entonces, si lo formamos en una pirámide, la base de esa pirámide, pues son los números, en toda la parte que acabamos de ver del primer corte, los números naturales, los enteros, los racionales, irracionales, todas las operaciones que se pueden hacer ahí, potencias, raíces, todo eso que vimos en el primer corte, pues es la base de las matemáticas. Pero más arriba de ellas, o digamos de una forma un poco más fundamental, ¿sí? Porque pues ahorita vamos a ver por qué se vuelve de esa manera, pues es el álgebra. Entonces el álgebra eh, es más general, digamos, es una parte de escritura más general, pero ya nos contempla situaciones que varían en el tiempo. Entonces el álgebra nos relaciona las variables que son situaciones o eventos que cambian en el tiempo.
Entonces, un número es constante, se mantiene constante durante todo su instancia. Entonces, digamos, si nosotros colocamos 3 manzanas, seguirá siendo 3 manzanas durante mucho tiempo, ¿sí? O sea, 1 año, 2 años seguirá siendo 3 manzanas, ¿sí? O 3 cosas, o 3 puestos, 3 personas, ¿sí? O sea, el número 3 no va a cambiar en el tiempo. En cambio, una variable sí. Entonces, una variable sí cambia en el tiempo. Entonces, aquí ya hablamos y contemplamos de las variables. Entonces, las variables, por ejemplo, si yo coloco 3x o 3t, que sería 3 tiempo, entonces hoy puede ser 3, mañana puede ser 6, pasado mañana puede ser 9, ¿sí? Entonces, las cosas empiezan a cambiar, ¿sí? En el tiempo o dependiendo del contexto que nos presente ahí el álgebra. Entonces, por eso decimos que aquí nos relaciona las variables, ¿sí? Entonces ya es una variable, ya que hay una incógnita, y esa incógnita pues que puede cambiar en el tiempo. A eso es que se refieren las letras. Entonces las letras ya son variables, ya son cosas y que dependen del contexto. Entonces las variables aquí, las variables dependen del contexto que estemos trabajando. Entonces, aquí vamos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una expresión algebraica, entonces tenemos aquí una expresión algebraica. Upa, el celular. Entonces, si tenemos una expresión algebraica, por ejemplo, menos 2x a la 3. ¿Listo? Entonces, esa es una expresión algebraica. Eso es un término algebraico. Está compuesto de 4 cositas fundamentales. Entonces, vamos a tener en cuenta cuáles son esas 4 cosas. Entonces, en principio, un signo, colocar aquí las flechitas, un coeficiente, una parte literal y un exponente. Entonces tenemos un signo. O sea, siempre un término algebraico va a tener un signo, sea positivo o negativo, ¿sí? Va a tener un signo, positivo o negativo. Va a tener un coeficiente, o sea, un número. Y ese número puede ser un número natural, puede ser un número entero, puede ser un número racional, puede ser un irracional, puede ser el número que sea, ¿listo? O sea, en este momento podemos utilizar cualquier número. Pero entonces, en una expresión algebraica, pues debe ir, o está ahí. La parte literal, ¿listo? La parte literal, que es la parte de las letras, ¿sí? La letra. Entonces, puede ser minúscula, puede ser mayúscula, puede ser griega mayúscula, minúscula, la que sea. Ya la letra, entonces entra a funcionar ahí. Y un exponente. Un exponente. Entonces, este exponente siempre va a estar presente. O sea, así como estamos observando en este momento esa expresión algebraica, así vamos a tener todos los términos. Un término va a tener un signo, un coeficiente, una parte literal y un exponente. Siempre vamos a tener eso. Entonces, las variables, entonces, en ese orden de ideas, entonces la variable puede tomar un contexto diferente. Por ejemplo, X puede tomar el contexto de personas. Entonces, X puede ser personas. Entonces, están relacionadas las personas en ese término algebraico. X puede ser, entonces, por ejemplo, casas. ¿Sí? Entonces, no sé, menos 2x casas. ¿Sí? Entonces, depende de la situación, o sea, depende del contexto que nosotros estemos trabajando. Puede ser también un número, puede ser eh, un... O sea, ya uno puede pensar infinitas posibilidades para poner ahí que esa X represente alguna cosa. Puede representar un ingreso, puede representar un egreso, puede representar cantidad de personas, entonces mínimo de personas, máximo de personas,
el tiempo en años, en minutos, en segundos, o sea, ahí ya uno puede poner cualquier cosa que represente esa X. Entonces, por eso lo más importante es que esa variable, pues, depende del contexto y no solo eso, pues va a cambiar en el tiempo. Entonces, en algún momento, pues esa X puede cambiar. Entonces, por eso no está fija, está ahí, digamos, expresada como una X, como una incógnita. Bueno, entonces decimos que este menos 2X Profe, disculpe, menor, ¿esa X es la misma literal? sí, Ok. o sea, la letra es la parte literal, ¿listo? Bueno, si tenemos un término solito como menos 2X al cubo, ¿sí? Como menos 2X al cubo, ahí solito, aislado, botado, entonces decimos que esto es un monomio. Un monomio. ¿Sí? Entonces, si tenemos solo un término solito, entonces es un monomio. Si tenemos, por ejemplo, menos 2x a la 3 más 4x al cuadrado. Entonces ya no son términos, ya no hay un término, sino hay dos términos. Entonces esto es un binomio. Uy, binomio. Un binomio. ¿Listo? Si tenemos ya tres términos, entonces menos 2x a la 3 más 4x a la 2 menos 5x. Entonces esto es ya lo que denominamos un trinomio. Un trinomio. ¿Listo? Y si tenemos más de tres términos, entonces por ejemplo menos 2x a la 3 más 4x a la 2 menos 5x más 3, entonces a esto es lo que se le denomina un polinomio. Un polinomio, ¿listo? Entonces, así se clasifican los términos algebraicos. Entonces, esa es la clasificación de los términos algebraicos. Entonces, en monomio, binomio, polinomio, trinomio. Trinomio, polinomio. Entonces, uno puede hablar de polinomios, ¿sí? Operaciones entre polinomios, porque pues a veces tenemos, por ejemplo, un monomio y un binomio, o un monomio y un trinomio, ¿sí? Que se están sumando, que se están expresando, bueno, de alguna manera están operándose. ¿Qué es lo más importante aquí? Entonces hagamos aquí un paréntesis. Y puede resultar ahí en duda que por qué puse el 3. El 3 solito. Pues fíjense que el 3 en realidad no es un 3 solito. Es un 3x a la 0. ¿Sí? Pero recuerden que todo número elevado a la 0, todo número elevado a la 0 es igual a 1. ¿Sí? Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Recuerden ahí eso. Que todo número o todo término, letra, lo que sea, elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, por lo tanto, esto sería como 3 por 1 y por eso sería igual a 3. Entonces, cuando nosotros veamos términos solos, es porque pues en realidad tienen una, digamos en este caso, x a la 0. ¿Sí? Que nosotros no ponemos porque ya sabemos que es un 1. Y el 1, acuérdense que particularmente no lo ponemos. ¿Listo? Aquí en el 5x, entonces en el 5x, aquí la x está elevada a la 1. Recordemos que si está elevado a la 1, pues no lo ponemos. O sea, tampoco, o sea, también omitimos ahí la situación. Entonces, para tenerlo ahí en cuenta a manera de paréntesis. Bueno, ¿qué más podemos decir de ellos? Entonces, como regla, pues no fundamental, pero sí, digamos que es una regla que se trabaja, que es como el protocolo del álgebra. Entonces, se debe organizar el polinomio dependiendo de la primera letra del alfabeto.
y con relación a sus exponentes de menor a mayor. Perdón, de mayor a menor. Exponentes de mayor a menor. Ahora aquí en azulito, que no se vea tan rojo. Listo. Entonces, como protocolo del álgebra, se debe organizar el polinomio dependiendo de la primera letra del alfabeto. Entonces, si nosotros estamos organizando, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, 5 a la 3b, b cuadrado, menos 3 a la 2b a la 3, más 4ab a la 4. ¿Listo? Entonces, este polinomio, este naranja que tenemos aquí, por ejemplo, está organizado con respecto a la letra A. ¿Listo? Está organizado con respecto a la letra A. Y como está organizado con respecto a la letra A, entonces arrancamos por el exponente más grande. Y luego vamos disminuyendo A a la 3, A a la 2, A la 1. ¿Sí? Entonces, particularmente este polinomio naranja está organizado con respecto a la A. ¿Pero por qué escogimos la A? Porque la A es primero en el alfabeto, ¿sí? O sea, va en el orden del alfabeto, en el orden del abecedario, va primero la A. Entonces lo organizamos con respecto a la A y teniendo en cuenta sus exponentes de mayor a menor. Hagamos otro ejemplo. Si tenemos 7m a la 4, n a la 3, menos 2m a la 3, n a la 2, más mn. ¿Sí? Entonces ahí. Entonces fíjense que este nuevo polinomio está organizado con respecto a la m. ¿Listo? M a la 4, m a la 3, m a la 1. ¿Sí? Entonces está organizado con respecto a la m y sus exponentes de mayor a menor. Entonces m a la 4, m a la 3, m a la 1. ¿Sí ven? Entonces ahí está. Siempre lo vamos a organizar teniendo en cuenta pues la letra que esté más arriba en el alfabeto. Entonces ahí está. Particularmente siempre trabajamos la A, la B, la M, la N, bueno, la P, la Q, la X, la Y, la Z. Entonces siempre debemos tener prestos eso. Y es como el protocolo que les decía del álgebra. Miremos acá un poco. Echemos un ojito acá. Fíjense que acá empezamos x a la 3, x a la 2, x a la 1 y x a la 0. ¿Sí ven? Entonces siempre va de mayor a menor. Este, por ejemplo, está organizado con respecto a la x. Y con respecto, digamos, al exponente más grande, entonces digamos en este caso sería a la 3, pues este polinomio es de grado 3. Y este, por ejemplo, es de grado 4. Regáleme un segundito que la niña se despertó. Bien, bueno, muchas gracias por su paciencia. Ya, la niña se había despertado. Listo. Bien, ok, te retomemos. Entonces, las expresiones algebraicas como la que tenemos acá, se componen de un signo, un coeficiente, una letra y un exponente. Siempre vamos a tener esta situación, o los términos siempre van a estar empaquetados o digamos van a tener ese conjunto de cosas. Si tenemos un solo monomio, un solo término, entonces se llama monomio. Si tenemos dos términos, se llama binomio. Si tenemos tres términos, se llama trinomio. Y si tenemos más de tres términos, ya se llama polinomio. ¿Listo? Ahí está. Fíjense. Entonces fíjense ahí que efectivamente siempre trabajamos. A ver, lo resaltamos aquí. Con este círculo. Entonces siempre resaltamos de que, miren, aquí está el término y está todo con su conjuntico, ¿sí ven?
Está el término y está todo su conjunto, no está el signo por allá a un lado, ¿sí? Entonces siempre tenemos el signo, el número, la letra y el exponente. Siempre vamos a tenerlo de esa manera. Entonces siempre vamos a estar ahí, digamos, con su grupo. ¿Qué pasa? En el álgebra particularmente usamos un protocolo y organizamos los polinomios siempre con respecto a la letra que esté primero en el alfabeto. En este caso, pues en el primer ejercicio, entonces sería AB. Entonces, si tenemos términos AB, lo organizamos con respecto a la A, ¿sí? Y tienen en cuenta los exponentes de mayor a menor. ¿Listo? En el segundo ejemplo, estábamos trabajando M y N. Entonces, lo organizamos con respecto a la M y también el exponente de mayor a menor. Si observamos el exponente más grande con respecto a la letra que lo organizamos, entonces, por ejemplo, este primer polinomio es de grado 3 y el segundo sería de grado 4. Si tuviéramos un 5, pues de grado 5, ¿sí? Si tuviéramos solo un al cuadrado, pues sería un 2, ¿sí? Entonces ahí va. Sin embargo, pues vamos a seguir trabajando esto a lo largo de la clase. Bueno, entonces, en eso se clasifican, así es como se organizan, así es como se distribuyen las expresiones algebraicas. Pero entonces, veamos qué operaciones se pueden hacer entre términos algebraicos. Bueno, entonces revisemos primero, digamos, términos semejantes. Términos semejantes. Bueno, un sinónimo de semejante. ¿Iguales? Igual. Listo, igual que otro. ¿Afines? ¿Afines? Afines. ¿Parecido? Eso. Pues sean parecidos. Bueno, listo, muy bien. Entonces, fíjense que tenemos el concepto de semejantes. Entonces ahora vamos a aterrizarlo aquí al álgebra. Entonces, para que un término sea semejante, con otro en el álgebra, o sea, que sea igual, que sea afín, que sea muy parecido, entonces debe cumplir dos características principales, ¿sí? O sea, debe cumplir, o sea, no se puede salir de esas dos reglas. Y es que los términos tengan la misma parte literal, ¿sí? Entonces los términos que vamos a operar o con los que vamos a trabajar tengan la misma parte literal, ¿sí? Esa sí es la primera condición. La segunda condición es que tengan el mismo exponente. Entonces los términos, o que los términos tengan los mismos exponentes. Debemos cumplir estas dos situaciones. Profe, una pregunta. Dime. Esa parte, o sea, disculpa por cambiar el tema, sí, o sea, me refiero al taller del corte 2. ¿Ese se presenta individual o se puede presentar en pareja? No, igual, seguimos trabajando la misma metodología. Ah, bueno, profe, gracias. Listo, vale. Bueno, listo. Entonces, ojo. Términos semejantes. Entonces, semejante tiene que ser igual, o bueno, que sea igual, que sea afín, que sea parecido. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Entonces, los términos semejantes tienen que cumplir estas dos condiciones. Si no, no son términos semejantes. Entonces, que los términos que nosotros estamos observando, entonces tengan la misma parte literal. Y que esos términos
aparte de tener la misma parte literal, que tengan la misma parte literal, tengan que tener los mismos exponentes. Si no, no podemos trabajar con ellos. Entonces vamos a hacer aquí los ejemplos respectivos. Entonces, por ejemplo, si tenemos 7x al cuadrado más 4y al cuadrado. Listo. Entonces, ojo, aquí en el álgebra lo que más importa es que usted observe los términos y sepa qué hacer. Entonces, lo más importante es la observación. Eso es lo primero que usted debe hacer, tomarse unos segundos, un minuto, bueno, para observar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, en principio, ¿esos dos términos son semejantes o no? No, porque la parte literal es diferente. Eso, muy bien. Entonces, en principio, no son semejantes. ¿Sí? Porque uno es X y el otro es Y. No son semejantes. Listo. Si no son semejantes, no podemos hacer nada con ellos. O sea, no los podemos operar, no los podemos sumar o restar. No podemos hacer nada. Entonces, esto quedaría igual. 7x al cuadrado más 4y al cuadrado. ¿Qué significa dejarlo así? O sea, ¿qué significa colocar esa respuesta de esa manera? Entonces, eso se llama en el álgebra dejar indicado. Entonces, se deja indicado o indicada la operación. ¿Listo? Entonces, en principio no son semejantes. Si no son semejantes, no los podemos operar. No los podemos operar. Entonces, simplemente los reescribimos y decimos que la operación se deja indicada. Listo, revisemos acá. Menos 5x a la 3 más 9x a la 4. ¿Son términos semejantes? Tampoco. Porque los exponentes son diferentes, ¿no? Eso, muy bien, César. Entonces, este tampoco son semejantes. Entonces, no son semejantes. ¿Listo? Entonces, observe muy bien que aquí hay un a la 4 y aquí hay un a la 3. Entonces, ¿cuál fue la reglita que pusimos? Que deben de tener los mismos exponentes. De esa manera, entonces simplemente lo reescribimos, o sea, menos 5x a la 3 más 9x a la 4. O sea, la operación se deja indicada. Entonces ahí está. Ahora veamos el contraste. Entonces ahora veamos acá. Si tenemos 5 a la 3 menos 10 a la 3. Entonces, revisen ese azulito. ¿Es semejante o no es semejante? Ese es otro. Es- Tienen ambas partes literales iguales y exponentes iguales. Eso, muy bien. Entonces, fíjense que estos dos términos sí son semejantes. O sea, sí son semejantes. Sí son semejantes. Entonces, si son semejantes, sí los podemos operar. O sea, sí podemos operar este 5 a la 3 menos 10 a la 3. ¿Qué pasa? Voy a hacer aquí el paso a paso. Vamos a dejar la parte literal y el exponente quieticos y solo vamos a operar los coeficientes. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a hacer esto. 5 menos 10 y vamos a poner aquí la parte literal. ¿Sí? O sea que aquí nos daría menos 5a a la 3. Esta sí sería la respuesta. Pero entonces fíjense acá, solo vamos a operar los coeficientes. O sea, este 5, que es este de acá, y este menos 10, que es este menos 10 de acá. Los operamos y nos da menos 5 a la 3. Fíjense que la letra no cambió, fíjense que el exponente no cambió, simplemente se dejó ahí quietico. Entonces, esta parte, que es la que nos permite mirar si son semejantes o no, quedan quieticos. Solo operamos la parte de los coeficientes. Solo operamos los coeficientes.
Bueno, este nuevo azul, ¿es semejante o no es semejante? Y profe, sí es semejante. Listo, como son semejantes, muy bien, como son semejantes, entonces los podemos operar. Entonces, ¿cuánto daría? Menos 2AB. Eso, muy bien, menos Entonces, 2 AB. Listo, ¿sí ven? Ahí ya, ¿sí ven? Entonces, ahí ya empezamos a... más 5 es igual. Profe, una pregunta. Pero Señora. digamos, como en el anterior taller, sí aparecían las, como ciertas operaciones entre exponentes. Eso, pero entonces acuérdate que las operaciones entre exponentes era solo cuando se multiplicaba, ¿sí ves? Solo cuando se multiplicaba o se dividía. Entonces acuérdate Sí. que las propiedades son allá. Entonces en este momento solo estamos sumando y restando y si ves que la situación es completamente diferente. Entonces todavía no hemos ido hasta allá. Eso lo vemos en la otra clase. Ah, ok, vale, profe. ¿Listo? Aquí lo más importante es afinar el ojo. Eh, por ejemplo, 8x al cuadrado menos 4xy más 10x al cuadrado. Pues ahí habrían dos semejantes, profe. Eso, muy bien. Los dos extremos serían semejantes. Eso, entonces podemos hacer aquí un paso intermedio que es organizarlo en sus términos semejantes, o sea, 8x al cuadrado más 10x al cuadrado y dejemos el que está por allá solito de últimas, menos 4xy. Fíjense, o sea, ojo, volvemos aquí a hacer mención. Fíjense que yo moví todo el término, ¿sí? Todo el término con su signo y todo, vean. O sea, yo los moví. Se mueven, uno puede mover, reescribir los términos, pero hay que tener y respetar su signo. Entonces, si este 10 tiene un signo más, lo mantenemos ahí con su signo más. Este menos 4 tiene un signo menos, pues entonces respetemos ese signo menos, ¿sí? No solo movemos la letra o solo movemos el coeficiente, ¿sí? Hay que moverlo todo porque él es un conjunto. Ahora sí, después de moverlos o de organizarlos en sus términos semejantes, pues los sumamos. Entonces aquí daría 18x al cuadrado. Y este que está solito, que no tiene compañero, entonces menos x. Listo. Y esta sería la respuesta. Entonces, ¿por qué dejamos la respuesta ahí? Porque el 18x al cuadrado no se puede sumar o no se puede operar con el menos 4xy, porque no son semejantes. ¿Listo? Entonces, aquí ya hicimos un ejercicio donde son semejantes y no son semejantes. Esto simplemente es afinar ahí un poquito el ojo. Listo. Entonces vamos a hacer más ejercicios de estos. Vamos a hacer más. Ay, señora. Digamos, tú dices de que ahí ya está la respuesta y no se supone que la respuesta es hallar la variable. Pero ahorita en este momento no. O sea, primero estamos, digamos, revisando qué pasa si tenemos más ejercicios, más términos, qué operaciones podemos hacer, reducir. O sea, todavía, digamos, para llegar a ese punto, pues primero tenemos que saber qué hacer con los términos, ¿sí? Entonces, por ahora, vamos de a pasitos. Entonces, eso por allá a las 9:30. Listo, bueno. Listo, entonces coloquemos acá 5x menos 7y menos 10x más 2y. Listo, entonces observemos ese polinomio. Observemos ese polinomio. Entonces, ¿qué hacemos primero? Lo organizamos en sus términos semejantes. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es organizar en términos semejantes. Entonces, 5x
menos 10y, menos 10x, perdón, menos 7y más 2y. Listo. Entonces fíjense que ya tenemos las x a un lado, las y al otro, ¿sí? Y ahora sí podemos sumar las x con las x y las y con las y. Entonces en este caso nos daría menos 5x y aquí nos daría menos 5y. Fíjense que ahí 5x y 5y no lo podemos sumar, no lo podemos operar. Entonces, por tal motivo, esta sería la respuesta de ese ejercicio. Entonces, a lo que dice la compañera, a menos que nos digan que quién es X y quién es Y. Si sabemos quién es X y quién es Y, pues ahí sí seguimos y terminamos el ejercicio. Pero pues por ahora no nos están dando más información. No creo. ¿No crees? Sí, pero sí le creo. Qué pena. Ay, ay, ay. Bueno, listo. Entonces, a ver, revisemos aquí más ejercicios. Entonces, por ejemplo, ahora una confracción, a ver. Entonces, menos 1/2 de A más 4/3 de B más 2/5 de A menos 1/3 de B. Bueno, listo. Échenle ojito a ver ustedes 2, 3 minuticos al ejercicio y ya lo resolvemos. Listo. Entonces, organizamos en términos semejantes. Entonces, aquí sería menos 1/2 de A más 2/5 de A más 4/3 de B menos 1/3 de B. ¿Listo? Entonces aquí sumamos las A's, sumamos las B's. Entonces sería menos 1/2 más 2/5. Entonces 5 por 2, 10, el signo menos, 1 por 5, 5, más 2 por 2, 4. O sea que este daría menos 1/10. Entonces aquí tendríamos menos 1/10 de A. Listo, ahora las B's. Entonces las B's serían 4/3 menos 1/3. Así da 1, ¿no? Entonces, a ver, 3 por 3, 9. 4 por 3, 12. Menos 1 por 3, 3. Entonces aquí haría 9 sobre 9. O sea, daría 1. Entonces sería más B. ¿Listo? Más B. Entonces recuerden que el 1 no se pone. ¿Sí? Recuerden que los unos particularmente no se ponen, no se ubican. Pero ahí ya sabemos que hay un 1. O sea, un 1B. Voy a ponerlo aquí con otro colorcito como para... Listo. Pero hay un 1 ahí. ¿Listo? Fácil, sencillo, dudas, preguntas. Dudas, preguntas. Por el momento no, profe. Por allá los demás compañeros. No, profe, por el momento no. Yo creo que ya con la práctica se nos va como facilitando un poquito más haciendo los ejercicios. Soltando la mano. Bueno, vamos a hacer aquí otro par de ejercicios. Saquémoslos del álgebra.
Bueno, largo o cortico. Como quiera, profe. No, cortico. Bueno, aquí encontré unos ejercicios. Listo, por acá antes sería x al cuadrado menos 4x menos 7x más 6 más 3x al cuadrado menos 5. Bueno, ese. M al cuadrado ¿Y ya te damos la respuesta, profe? Esperemos ahí un momentico. Estoy buscando aquí otro ejercicio ahí como para terminar ahí con esas. Turururururu. Bien, bueno, vamos a solucionar aquí los ejercicios, a revisarlos. Entonces, aquí sería x cuadrado más 3x cuadrado. Entonces, aquí ya, ahora las x menos 4x menos 7x y los números al final, más 6 y menos 5. Entonces, sumamos aquí. Entonces, recuerden que ahí hay una x al cuadrado más 3, entonces daría 4x al cuadrado. Aquí estas x, entonces menos 4 menos 7 daría menos 11x. Y los números, entonces más 6 menos 5 daría más 1. Listo, y esta sería la respuesta. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señora. En el, ahí donde está x a la 2 más 3x a la 2, Sí. ¿no importa si primero va el 3? O sea, ¿no tendría que no. organizarse de mayor a menor? No, en este caso, pues no, porque estamos primero organizándolos en los términos semejantes. Entonces primero organizamos todas las x al cuadrado, luego todas las x y luego los números. Ya después de que terminemos el ejercicio, ahí sí lo organizamos. En este caso, pues nos dio organizado de una vez, mira, x al cuadrado, x a la 1 y x a la 0. O sea, ya nos dio organizado, no tuvimos la necesidad de organizarlo. Ah, ok, Entonces, profe, es gracias. cuando al final, digamos, está desorganizado, ahí sí lo organizamos. Bien, miremos aquí. Entonces las m al cuadrado menos 5m cuadrado
Entonces, ahora vamos las n's. Más n cuadrado más 4n cuadrado. ¿Sí? O sea, esta, y ahora va esta menos 5 n cuadrado. Y luego aquí el menos 3 mn. Listo. Entonces ahora sí, operemos esto. Entonces sería 1 menos 5. 1 menos 5 daría menos 4m cuadrado. Ahora vamos con las n's. Entonces mira, aquí hay un 1, ¿no? Entonces 1 más 4, 5. Menos 5. 5 menos 5, Pero 0. Entonces como 0, pues no se pone nada. Y ya solo nos queda este señor. Menos 3mn. Profe, Señor. disculpa, es que con el de arriba es Sí, más uno, ¿cierto? Al final. sí, señor. Es que no sé si aplica bien cuando tú dices, cuando tengamos un número solo, recordar que está elevado a la uno. Igual, si la x no tiene exponente, es uno. Sí, entonces, por ¿No se ejemplo, podría acá. operar el 11 y el uno? No, no, no. ¿No? No, porque es que, mira, este 11 tiene una x a la 1. Ok. Y este 1 tienes una x a la 0. Cero, perdón. Entonces, no se pueden operar. Entonces, quedan ahí quieticos solitos ahí. Uno apartado del otro. Bien. Bueno, entonces, regálenme, tomémonos ahí un descansito 5 minuticos mientras reviso aquí una cosita y ya regresamos para terminar ahí el tema. ¿Alguna duda, alguna pregunta de estos dos ejercicios antes de... Dudas, preguntas, dudas. Profe, pues para hacer otro ejercicio, ¿no? Para... ¿Otro más largo? Pero, ay, ¿Más largote? Bueno, que hay ejercicios más largos. profe, ¿usted me permite ver la hoja anterior para tomar un pantallazo, por favor? Ah, sí, sí, señor, sí, señor. Bueno, aquí mientras busco el ejercicio. Tun, tururú. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, toquémosle este, a ver. Tururururururu. Menos A más B menos C más 8 más 2A más 2B menos 19 menos 12. Bueno, sé que es más cortico, pero se escribió y quedó así el largote. Bueno, echémosle un ojito a ese y ya nos... No, 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 ahorita no. Por aquí estamos. Estamos. Listo.
Bueno, ¿listo? Entonces ya Profe, les... profe, muy buenos días. Buenos días. Habla con Sergio. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Profe, ¿qué le iba a decir? Le pido mil disculpas pues a esta hora conectarme. Lo que sí pasa es que pues hasta apenas ayer me dieron la salida del hospital, ¿sí? Hasta hoy me voy a empezar a acomodar todos mis trabajos porque pues duré 3 semanas hospitalizado. La idea, profe, pues es poder acomodar todo, profe, porque pues duré 3 semanas quieto porque pues como tal allá en oncólogos de Manizales no le dan a uno el permiso para salir, sino es estar encerrado en el cuarto como tal. Entonces duré 3 semanitas ahí quieto, pero pues ayer ya llegué a la hora Caldas como tal porque vieron la salida y la idea, profe, es para que usted colabore para yo poder acomodar todos los trabajos, profe. Ah, bueno, pues bueno, lo importante es que ya estás mejor y que estás pues activo. Me alegra mucho de que ya puedas vincularte, bueno, ya dedicarle un poco más a la universidad que pues en últimas pues es una parte importante. Sí, señor. Eh, Entonces, en este momento como tal, estoy escaneando la historia clínica, la salida del hospital, para poder enviarle a todos, toda esa historia a cada uno de sí, los señor. profesores con el correíto y poder entregarles de que ya desde hoy empiezo ya normal otra vez. Ah, bueno, bueno. Listo, entonces, sí, bueno, pues yo sé que has estado allá. Ah, ¿tienes adelantado algo? ¿Tienes adelantado algo Profe, del taller o...? nada, profe, le cuento la verdad, nada, porque como tal, a mí me hospitalizan y no me dejan salir de allá porque allá no hay internet, no hay nada en ese hospital. Ahí lo dejan a uno hospitalizado las 3 semanas y ya. Porque como Ah, estaba bueno, de Sergio. controles, como yo soy oncológico, estuve en controles, entonces me retuvieron ahí 3 semanitas. Listo, Sergio. Entonces hagamos una cosa. Sí, envía, en principio, pues bueno, envía la historia clínica con tu coordinador. ¿Tú de qué programa eres? De gastronomía. Listo, entonces habla con el profe Ricardo, le envías ahí la excusa, le dices, ya hablé, pues envíale la incapacidad, envíale la Sí, incapacidad pues a los docentes y ya, pues me imagino que él hará un correo pues formal frente a la situación, pero pues ya, sí. conmigo entonces no te preocupes, termina hacer el taller, o sea, ahí no importa de los tiempos, ¿sí? No importa los tiempos, Sí, señor. pero sí trate de hacer las cosas lo más pronto posible, eso sí es lo más importante. Sí, o sea, Sí, trate claro que sí, de, sí, señor. no solo de esta asignatura, pero sí de las demás y todo. O sea, Sí, trate de hacer señor, las claro cosas que lo sí. más pronto. Sí, no te preocupes porque si nos toca hacer un formato para cuadrar la nota, entonces la cuadramos más adelante y con la excusa o con la incapacidad, pues ahí tenemos, digamos, como la excusa para poder hacer el formato. Claro Porque que sí, sí, señor. a nosotros nos molestan por eso. Entonces, por la nota no te preocupes, haz el taller, apenas lo tengas, pues obviamente me avisas, me dice, mira, profe, ya tengo el taller, lo subimos a la plataforma para que quede como evidencia de que ya lo hiciste, haces el parcial, haces el quiz, o sea, todo normal, calculamos la nota de primer corte y luego la subimos a Cisco. Listo, Cabe la profe. posibilidad de que como nos corremos en las fechas, como nos corremos, nos de pronto nos cierran la plataforma, entonces eso hay un formato que nos permite subir unas notas después de la fecha. Sí, señor. Sí, entonces no te preocupes por eso. Lo importante es que ya pues estás activo, estás bien y pues que podemos avanzar un poco. Listo, Te profe. recomiendo que revises las clases y pues obviamente pues revisar esta clase también para que pues puedas adelantar y empezar a Sí, trabajar señor, el claro segundo que corte. sí. Claro que sí, claro que sí, sí, señor. Listo. Bueno, pues me alegra mucho tenerte, Sergio, y pues ahí con buena energía y para adelante. Listo, claro que sí, sí, señor. Listo, bueno, muy bien. Bueno, entonces, ¿hacemos este ejercicio o si les dio o no les dio? ¿Cómo les dio? Pues a mí me dio 2A más 2C menos 14, pero no sé si de pronto Bueno, a los demás compañeros les haya dado igual. bueno, listo, vamos a hacerlo acá. Entonces, primero las A's, entonces menos A, entonces, si quieren, uno lo va resaltando y como para no perderse, más 2A, menos 3A. Listo, ya no hay más A's. Ahora las B's, entonces más B,
más 2b menos 3b. Listo, ahora la c te daría menos c menos 2c más 3c. Listo, vieron los números, más 8 menos 19 menos 3. Listo, entonces ahí ya los organizamos. Ahora sumemos las a's. Entonces, menos 1, entonces menos 1 menos 3 daría menos 4. Menos 4. Más 2, entonces daría menos 2a. Darían las a's. ¿Listo? Entonces fíjense ahí. Una a, o sea, 1, 1 sí. menos 4, perdón, 1 menos 3 daría menos 4. Más 2 daría menos 2. Listo. Ahora aquí todas las b's. Entonces, una b más 2 daría 3. Daría 3 positivas, 3b. Menos 3b daría 0. 0. Entonces se cancela, no hay b's. ¿Listo? No hay b's. Ahora las c's. Entonces, menos c y menos 12 daría menos 3c. Menos 13. Más 13 daría 0. O sea, menos 3 más 3 daría 0. Y ahora los números. Ahora los números. Entonces daría menos 19 menos 3 daría menos 22. Más 8. Menos 14. Menos 14. Listo. Ahora sí, este sería el resultado. Bien. Entonces es simplemente pues tener ahí un poquito de observación. Por eso les digo, a veces no hay tanto afán en resolver los ejercicios, pero sí estar muy pendiente de qué estamos haciendo. Si usted está haciendo un ejercicio, dedíquele los 5 minutos que se demora el ejercicio. Para eso esté bien concentradito, bien. Entonces ahí no tiene perturbaciones. ¿Listo? Bueno. Entonces voy a trazar aquí una línea para aprovechar aquí esta hoja. Bueno, entonces vamos a suponer, entonces en este caso, vamos a suponer que nos dicen, entonces que nos dan un valor numérico. Un valor numérico. Un valor numérico. ¿Qué es un valor numérico? Entonces nos dicen en el ejercicio, nos dan un valor de, por ejemplo, de que A es igual a 1, ¿sí? Nos dicen que A va a valer 1, B va a ser igual a 2 y C va a ser igual a 3, por ejemplo. ¿Sí? Nos dicen cuáles son los valores de las variables. Entonces, en este caso, ya no nos va a dar un polinomio que no se pueda reducir, sino un polinomio que sí se pueda reducir y al final nos va a dar un número. ¿Sí? Entonces, podemos hacer toda la reducción, entonces hacer este paso que se llama simplificar o reducir. ¿Sí? Entonces, reducir términos semejantes y después de la reducción pues obviamente nos quedan varios términos, como en este caso este morado que tenemos ahí. Pero entonces llegan y nos dicen, bueno, entonces después de que haga ese proceso, a la letra A, denle un número, entonces denle un valor, entonces colóquele 1. Entonces en este caso es tomar los valores y reemplazar, entonces reemplazar. Reemplazar. Entonces tomamos aquí menos 2 a menos 14, que es el dato que tenemos ahí, y vamos a reemplazar los datos, o el dato que nos están dando. Entonces, A es igual a 1. Entonces, en este caso sería menos 2 por 1, menos 14. ¿Sí ven? ¿Qué hice? Simplemente reemplacé el dato, ¿sí? Reemplacé el dato que me dijeron, reemplacé esa A por un 1. Entonces, eso fue lo que hice. Ahora, ¿qué hay que terminar de hacer? Pues la operación que nos indique ahí. Menos 2 por 1 daría menos 2. Y aquí menos 14. O sea, en este caso daría menos 16. Y esta sería la respuesta.
Entonces, fíjense cómo la connotación va cambiando. O sea, uno tiene la posibilidad de reducir términos semejantes y luego nos dicen, vea, tome estos valores y reemplácelos allá para que nos dé un valor numérico. Entonces aquí vamos a aprender a reemplazar valores. Eso también tiene un sinónimo que se llama evaluar. Evaluar. ¿Listo? Entonces evalúa. Tomemos otro dato, por ejemplo, de aquí atrás. Entonces, por ejemplo, alguien que nos ha... A ver, aquí, menos un décimo de A más B. Entonces, un décimo de A, entonces menos un décimo de A más B. ¿Listo? Entonces tenemos ese término, tiene una A y una B. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Reemplazamos los valores. Entonces, en este caso nos quedaría un décimo, perdón, menos un décimo, dejemos aquí menos un décimo de A, pero A vale 1, más B, y B vale 2. ¿Sí ven? Aquí ya lo reemplacé, ya reemplacé los datos, reemplacé tanto A como B. Entonces aquí nos quedaría menos un décimo, ¿listo? Recuerden, 1 por 1, 1, más 2. Y hacemos esta fracción. Entonces aquí daría 10, el signo menos, 1 por 1, 1, el signo de la mitad, 10 por 2, 20. Entonces nos daría 19 diezavos. Y esta sería la respuesta. ¿Sí? Entonces, es tomar pues el polinomio que tengamos, tomar los valores que tenemos acá, que nos dan al inicio del ejercicio, y reemplazarlos. Ese es el primer paso. Los reemplazamos, y al reemplazarlos, pues solucionamos. Y al final nos debe dar un valor numérico. Un valor numérico. Eso sí. Listo. ¿Dudas, preguntas? Ninguna, profe, íbamos entendiendo, íbamos entendiendo. Listo, bueno. Vamos a hacer aquí otro ejercicio. Toquemos aquí valor numérico, valor numérico. Bueno. Vamos a hacer aquí un ejercicio simple y luego lo vamos a volver un poquito más complejo. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, mn por la raíz de 8 a la 4, b a la 3. Listo, entonces a es igual, entonces en este caso a es igual a 1, b es igual a 2, m igual a 1 medio, m es igual a 1 medio, y n es igual a 1 tercio. N igual a 1 tercio. Listo, entonces tenemos ahí el dato, tenemos ahí el ejercicio, tenemos los valores de las letras. Entonces lo que vamos a hacer de primeras pues es reemplazar datos. Reemplazar. Entonces, ¿quién es m? Entonces m es igual a 1 medio, entonces aquí 1 medio. N es igual a 1 tercio, entonces ahí. Por la raíz, entonces de 8, a en este caso vale 1, o sea, 1 a la 4. Y b en este caso es 2 y está elevado a la 3.
Entonces aquí simplemente reemplazamos. ¿Listo? Reemplazar los datos. Reemplazamos los datos y luego entonces solucionamos. Solucionamos. Listo. Entonces multiplicamos estos dos. 1 por 1, 1. 2 por 3, 6. Entonces aquí quedaría un sexto. Por la raíz cuadrada de 8. 1 a la 4. Entonces 1 a la 4 simplemente da 1. Entonces en este caso 1. Listo. Y 2 a la 3. Entonces recuerden 2 a la 3 daría 8. Entonces en este caso quedaría un sexto por la raíz. Entonces 8 por 8, 64. Listo. Entonces esto daría un sexto. Y la raíz de 64 sería 8. Recuerden 8 por 8, 64. ¿Listo? Entonces la raíz cuadrada de 64 es 8. Entonces nos quedaría aquí 8 sextos. Entonces daría 4 tercios. Esa sería la respuesta. Listo. Ahí lo hice paso a paso para que pues pudiéramos ahí observar qué se hace, qué no se hace. ¿Listo? Cómo se va solucionando ahí el ejercicio. Pero lo más importante, entonces recordemos siempre, es la observación. Observar. Usted revisa bien acá el enunciado, revisa los datos, reemplaza, ¿sí? Reemplaza y empezamos a solucionar. Entonces fíjense acá, 1 por 1, 1, 2 por 3, 6, aquí vamos el 8, 1 a la 4 pues sería 1 y 2 a la 3 daría 8. 8 por 8, 64, entonces la raíz cuadrada de 64 sería 8. Entonces quedaría 8 sextos, simplificamos y esa sería la respuesta. Bueno, van a hacer uno ustedes. Cambiarle de color. Y el rojito. Van a hacer ustedes el rojito. Entonces sería... más... Esos cuadernos no, déjamelos ahí, por favor. No, allá tú tienes tus cuadernos, déjame los míos ahí. Listo. Y en este caso, B es igual a 4. A es igual a 3. ¿Qué más necesitamos? M. Y M igual a 6. ¿Listo? A ver, reemplacen. Echen ahí la... Bueno, entonces recuerden, primero reemplazamos. Reemplazamos. Entonces raíz de 4 por B que sería 4. Listo. Más, entonces la raíz de 3A será 3 sobre 3 menos 6 por 6 sobre 6. ¿Listo? Después de reemplazar, pues ya empezamos a solucionar. Entonces aquí adentro quedaría raíz de 16 más, entonces la raíz de 9 sobre 3
menos 36 sobre 6. ¿Listo? Entonces, raíz de 16, 4, más la raíz de 9 sería 3, entonces 3 sobre 3, menos la raíz de 36 sería 6, recuerden 6 por 6, 36, listo. Entonces, ¿qué nos quedaría? 4 más 1, ¿sí? Porque 3 dividido 3 daría 1, menos 1, entonces recuerden 6 sobre 6 daría 1, entonces en realidad el ejercicio daría 4 de respuesta. ¿Listo? Entonces fíjense ahí que esos ejercicios son muy fáciles, muy sencillos. Bueno, listo. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Ninguna, profe, ninguna. No, profe. Bueno, entonces echémosle aquí una miradita al taller. Entonces fíjense de los ejercicios. Miren, ahora sí, ya se pueden leer los ejercicios con mayor comprensión. Entonces fíjense aquí, vean. Entonces soluciona los siguientes ejercicios de suma y resta de polinomios reduciendo sus términos semejantes. Entonces ya entendemos qué es lo que debemos hacer. Entonces ya estos ejercicios son tal cual como los hicimos ahorita en clase, para que por favor vayan resolviéndolos. Y aquí un cálculo de valor numérico. Cálculo del valor numérico, las siguientes expresiones. Miren, aquí está el A, el B, el C, el D y el F. Entonces ahí está. Bien, entonces para que vayan por favor también solucionando y ya revisamos. Entonces recuerden que cualquier cosa, pues ahí solucionamos, vamos revisando por clasecitas. O como les digo, la semana 3, pues hacemos toda la retroalimentación posible frente a esto. La próxima clase que veremos, entonces veremos multiplicación. ¿Sí? Entonces todo esto es de multiplicación. Haremos unos ejercicios de división. Bueno, la división es medio usada, pero entonces lo vamos a aprender a hacer de la forma más fácil posible. Hay dos métodos, hay dos, tres métodos para hacerla, pero pues hay uno más fácil que otro. Aquí vamos a hacer 3 ejercicios de división. Uy, aquí me quedó un m cuadrado ahí con el gorrito y no como debe ser. Y alcanzaremos a ver de pronto los de términos, lo de productos notables, que es muy sencillo, muy fácil. Entonces, en ese orden de ideas, pues bueno, pues revisaremos entonces ahí el taller, por favor, no lo dejen atrasar mucho, revisen. Lo mismo que me preguntó la compañera ahorita, se sigue trabajando la metodología, pueden trabajar en grupos, ¿sí? Sigan trabajando de la misma manera, como les digo, son trabajos de muy buena calidad, son trabajos muy bonitos, bien organizados, bien hechecitos, ¿sí? Ya pueden ver sus notas de taller, entonces pues hay algunos, así como uno puede poner un 5, pues ahí es el trabajo y el esfuerzo de cada uno de ustedes. Esa es la recompensa frente a su esfuerzo y pues obviamente estar en la casita. Pero no sé, los de gastronomía sí están yendo a la universidad, ¿verdad? No todas, profe. No todos, pero sí pueden ir los estudiantes a la universidad por si necesitan algo, ¿cierto? Por si necesitan internet o un libro o algo así. Pues la verdad no, No, todo no lo hago por sabes. la biblioteca virtual. Voy a preguntar. No, lo digo es porque hay un muchacho que me dice que no tiene internet y que entonces se le cayó, entonces es como para decirle que vaya a la universidad y pues que allá, no sé, la universidad puede prestar computadores haciendo el proceso como tal. Y también, pues creo que pueden ir a la universidad, pues para los que no tienen así mucho acceso a internet o que les haya pasado alguna novedad, pues pueden ir a la universidad. La universidad les presta ya los servicios. Pero no sé si de qué horas a qué horas. Voy a preguntar. Bien, muchachos, entonces, en principio, desearles una bonita tarde, ya que amanecimos con una tarde lluviosa, una mañana lluviosa, pero bueno, parece que ya se va a arreglar el clima.
Una bonita tarde, una bonita semana. Cualquier cosa, pues con mucho gusto por aquí estamos. Y pues acuérdense, adelantemos ahí el taller. Cualquier cosa, pues nos estamos charlando. ¿Listo? Entonces les deseo lo mejor, muchachos. Profe, Dime, María José. qué pena, una última pregunta. Es que en el taller, en el Sí, primer punto, en el sí. punto E, no entiendo cómo debo organizar, si primero las P's y las Q o primero los que están con PQ. O sea, me hablas con este. Sí, señor. Primero las P's. Recuerda que vamos con la primera letra del alfabeto. ¿Listo? Primero P. Primero las P's. Luego las Q, luego las PQ. ¿Sí? Listo, lo puedes dejar de Una esa manera. pregunta. Listo, pero recuerda que primero van las P's, luego las Q. O, P, Q. ¿Sí? Señor. Profe, es que pues a mí me da vergüenza decirle que no lo he hecho. Pues la verdad no pude realizar el parcial por ciertas cosas que me pasaron. Y quería preguntarle, ahí decía que era hasta el 20, pero dice que se puede cerrar hasta el 25. ¿Aún yo tengo la posibilidad de hacerlo? Pues bueno, aprovechemos ahí el desorden. Sí, tienes hasta el viernes para hacerlo. Vale, profe, no, es que pues la verdad tuve algunas ciertas consecuencias, pero pues quería preguntarle si todavía tengo la oportunidad, entonces pues muchas gracias. Entonces aprovecha ahí que está abierto, porque sí, o sea, es que tuvimos muchos ingresos de personas, o sea, hubieron matrículas o sea, como hubo todo agosto fue todo de matrículas, entonces hubieron personas que también llegaron un poco tarde, se estaban ahí como acomodando también de la metodología, todo, yo tenía, por ejemplo, cursos que estaban dirigidos en los que no les daban ni clase ni nada y después lo volvieron remotos, o sea, así como ustedes, y luego entonces ese cambio también fue abrupto, entonces tocó pues abrir campo para eso. Entonces, pues no se preocupen, si hay oportunidad para unos, pues para todos, no podemos Profe, una negarles pregunta. ahí. Listo, entonces no te El, preocupes, hasta el viernes, ¿listo? Dime. Muchas gracias, profe. el tema del quiz, Sí, ¿qué porcentaje tenía sobre la nota, profe? 20. El quiz vale el 20. Profe, es que yo no alcancé a presentar el quiz. O sea, yo presenté el parcial y saqué Sí. 4 o 5 en el parcial, pero no pude presentar el quiz. El quiz también está abierto hasta el viernes. Ah, es que a mí me parece que ya está cerrado y no me deja presentar ningún intento más porque yo Entonces, lo iba a presentar el mismo día del parcial. entonces fue porque ya lo habías presentado. No, profesor, yo no lo presenté y me decía que el quiz ya no estaba disponible. Pero el quiz está abierto hasta el viernes. Espérame, reviso. Profe, y los otros porcentajes de las otras, es decir, el porcentaje del taller y el porcentaje del parcial. Porcentaje de taller, 30%. Porcentaje de taller, 30%. Porcentaje de parcial, 50%. Perfecto, gracias, profe. Editar ajustes. Sí, está hasta el 25. Está hasta el 25 abierto. Y ustedes son... ¿Qué grupo son ustedes? ¿El 2 o el 3? Espérame, ya reviso. El 2. Una pregunta. El 2, pregunté. ¿Dónde es que nos dijo dónde estaban las notas? Tienes que entrar a cada una de las actividades. Entonces tienes que entrar al taller, tienes que entrar al quiz y tienes que entrar al parcial. ¿Cómo es tu apellido, el de la estudiante, el del quiz? Betancourt, profe. Betancur. Sí, aquí veo un intento tuyo. Pero no, yo no lo presenté, profe, porque precisamente yo estaba revisando eso
Y no, a mí no me deja presentarlo, me dice no se permiten más intentos y yo no lo presenté porque si te das cuenta que la nota aparece en 0.00. Sí, pero aquí dice que entraste el 16 de septiembre a las 16:42. Ah, sí, hay como un fallo ahí. Sí, porque no, Bueno, entonces, ay, yo no sé cómo podría hacer con esa nota, profe. ya, ya, ya ahí debes entrar. Vale, gracias, profe. Forigua, Juan Camilo está. No está. Susan, Susan está. Sí, profe. Ah, ya, ya. Avendaño. Presente, profe. Roa. Elizabeth. Presente, profe. Bueno. Entren y revisen por favor los quizzes, ¿listo? A los que acabé de nombrar. Bueno. ¿Y de taller? ¿Quién faltó por taller? ¿Alguien que haya faltado por taller? Tienen hasta el jueves para presentarlo. Pero creo que ya no, ya creo que ya todos tienen ya todos tienen nota. Creo que ya todos ya. De todas maneras, profe, yo ahorita en la tarde me pongo al día. Ahorita ya después de que termine las clases, me pongo al día con usted también, matemáticas, todo. Taller segundo corte. Ah, ya. No, taller primer corte. Listo, sí, señor. Por eso te digo, no te preocupes de eso. Estoy revisando aquí que no ha subido taller de primer corte. Snyder. Snyder Sánchez. Ah, creo que no está en list. Sí está, pero no. Creo que ya todos tienen nota. Ah, Sergio. Bueno, Sergio. Bueno, Sergio tiene ahí excusa. María Fernanda Herrera creo que tampoco está con nosotros. Ah, sí, ya. Y Profe, de todas maneras, me hace un favor, si me parece un favor, me puede regalar el correíto para enviarle ahorita que le voy a enviar mi historia clínica y todo eso. listo, sí, señor. Es docente punto. Pero dame un segundito, profe. Docente. Punto Jimmy. Docente.jimmy con J. J-I-M-M-Y. I-M-M. Sí, I-M-M-Y. Y. Sí, punto pena. Punto pena. Me confirmo el correcto. Docente.jimmy.pena arroba Unigermana. Unigermana. Docente.jimmy.pena Mana.edu.co. Unigermana.edu.com. Docente.jimmy.pena. Listo. Listo, ahí te lo escribí en el chat. Listo, Bien, ya, profe. listo, muchachos. Entonces, ahí estamos, ¿listo? Entonces, Listo. un saludo para todos, muchachos, ¿listo? Entonces nos vemos dentro de 8 días. Que tengan
Que la pasen bien, que descansen, bueno, que adelanten. Y Listo, profe, muchísimas gracias. chao, chao, que estén muy bien.